Son las 9:10. Yo no sé si será mito o realidad, porque es un tema complejo, médico, científico. Es que acaba de salir un estudio de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, Estados Unidos, sobre los efectos en el cuerpo, en la salud que puede tener realmente cuando se ha ejercido una actividad sexual fuerte, intensa, periódica, y se deja de tener por largo rato también ese tipo de relaciones sexuales. ¿Afectará eso el organismo? ¿Afectará eso algunos órganos? ¿Afectará, Patricia, la mente? Sí, fíjese que el estudio habla concretamente de unos puntos específicos. Por ejemplo, dice que para los hombres dejar de tener sexo es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Es una de las razones que plantea muy puntualmente el estudio. Incluso infarto habla también el estudio. Otra que dice que es una práctica excelente para generar la inmunoglobina, que ayuda también a la dopamina, que es un neurotransmisor el cual le mejora a usted la atención, la concentración, la motivación. Mejor dicho, que el sexo es buenísimo para el tema de salud mental y corporal, pero como nosotros somos tan incrédulos, pues hemos invitado al doctor José Bateman para que realmente nos cuente. Él es un sexólogo experto en el tema, idóneo, para que nos aclare si en realidad, como dice este estudio, el sexo es tan bueno para tanto. Doctor, buenos días. Hola Patricia, buenos días. Hola Darío, un saludo especial para todos los oyentes. Óigame, doctor Bateman, ¿será cierto o tendrá suficiente fundamento científico? Hombre, sí, hay una trampita ahí con lo que se está diciendo, pero la forma como usted lo planteó es exacta. Cuando uno está acostumbrado a tener una rutina sexual de frecuencia, de intensidad, obviamente dejar de un momento a otro de tenerlo puede generar algunos desajustes en el organismo. Entonces, pues en ese sentido sí, lo que pasa es que sería posible reemplazarlo con algunas otras actividades que también generen placer. O sea, no necesariamente tendría que ser sexo, pero obviamente sería lo más indicado. Pero exactamente qué efectos o desajustes, como usted lo llama, podría tener negativos. Pues hombre, justamente lo que están diciendo ustedes, el sexo produce una cantidad de sustancias en el organismo que dan placer y aumentan el sistema inmunológico, la protección del sistema inmunológico. Efectivamente generan la sensación de salud, generan la sensación de atención, de concentración, hay una cantidad de ventajas. Entonces, si uno no lo tiene, si uno de un momento a otro se restringe o entra en abstinencia, pues obviamente esas sustancias que estaban generándose por la actividad sexual dejan de producirse. Si no tiene reemplazo el sexo, por ejemplo, con una actividad deportiva o con otra actividad de placer, pues obviamente el cuerpo se descompensa y la persona entra incluso en estados de depresión. A mí me interesa mucho, y yo sé que muchos hombres están en la misma página que yo, con el tema de la próstata, el cáncer de próstata. ¿Qué tan cierto es, doctor, que tener relaciones sexuales pues puede disminuir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer? Pues digamos que la respuesta es estadística y en principio tendríamos que decir que sí. Parece ser que la actividad sexual, por el hecho de que haya eyaculaciones y eso fuerce a la próstata a estar produciendo el líquido prostático y sacar ese líquido prostático en una eyaculación, pues obviamente la está limpiando y la está ejercitando de tal manera que podríamos decir que la fortalece y previene el cáncer de próstata. Sí está asociado estadísticamente que entre más frecuencia sexual haya, menos probabilidad hay de cáncer de próstata, por lo menos a temprana edad. Doctor, usted habla de reemplazar esa actividad. Entonces, si una persona tiene una relación afectiva, termina o se divorcia, lo aconsejable es que inicie una masturbación para mantener esa regularidad de las relaciones. Pues esa sería una alternativa, pero no es la única, porque finalmente actividades de placer hay muchas. Entonces, actividades de placer puede ser como se le dice a la gente que entra en una tusa por un divorcio, una separación, cualquier cosa. Pues hay que distraerse, y distraerse significa entre en una actividad que le llame tanto la atención que le produzca placer. Puede ser un deporte, puede ser cualquier cosa. Por supuesto, si escoge masturbación puede ser una opción, pero obviamente la insatisfacción puede llegar a ser emocional, porque es que la masturbación genera una sensación de frustración y de soledad que también puede ser complicada. Igual, Darcy, no se preocupe que con el divorcio aumenta la actividad sexual, todo lo contrario. Pero, doctor, ¿qué pasa con la gente que no tiene sexo, que nunca ha tenido? La gente que, por ejemplo, practica el celibato. ¿Qué implicaciones tiene esta ausencia de sexo en su vida?
Ninguna, o sea, el sexo no necesariamente es tan importante como lo dicen. Hay gente a la que no le interesa, igual que tú puedes decir, a mí no me gusta jugar tenis, pues hay gente que dice, a mí no me gusta el sexo, no le llama la atención, no es una fuente de placer, no está conectado con sus centros de placer en el cerebro. Entonces, pues obviamente, si no le interesa, no le va a hacer falta. Por otro lado, las personas que no lo han tenido, que no lo han experimentado, pues tampoco saben de qué se están perdiendo, de manera que tampoco les hace falta. Es que el problema es, como lo dice el estudio, para aquellos que teniendo una frecuencia sexual intensa, de un momento a otro entran en abstinencia. Eso sí puede generar un desajuste que hay que reemplazar o recuperar. Sí, doctor, también hay un factor que a los hombres nos interesa y es como la cantidad de semen que tiene el cuerpo. La producción de semen es un factor ahí, ¿o no? Hay que sacarlo de alguna manera, no hacerlo es un problema. Pues no, porque es que el hecho de que se estén produciendo sustancias que son las que conforman el semen en el momento de su eyaculación, si no se salen en una eyaculación, se degradan y el organismo las consume. Eso no tiene ningún problema. O sea, no hay eso de que si no tengo sexo me enfermo. Eso es mentira. Por ejemplo, nosotros los hombres estamos produciendo tal vez unos 1000 espermatozoides por testículo cada segundo. Y pues eso es una cantidad gigantesca y muchos de ellos se mueren y se deshacen en el organismo y el mismo organismo los procesa. Eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que depende de si la gente está acostumbrada o no a tener, porque si no tiene sexo, la producción de todas esas sustancias también es mínima. Si está acostumbrado a tener sexo, pues están entrenadas todas las glándulas de tal manera que están produciendo permanentemente. Bueno, pero digamos que el estudio es para los que tienen sexo. Es verdad que dice el estudio, y usted me va a corroborar esa información, doctor, que el sexo protege contra resfriados y otras infecciones. Sí, es cierto. Por dos canales. Uno de los canales es porque, como lo mencionaban ustedes, se fortalece el sistema inmunológico. Entonces hay más defensas en el organismo. Pero por el otro lado, el hecho de tener sexo hace que haya intercambio de fluidos. Ese intercambio, por ejemplo, de saliva, parece que aumenta también la calidad de las defensas. Se dice incluso, por ejemplo, que una persona que tiene relaciones sexuales frecuentes menos probablemente tiene caries, por ejemplo, por el hecho de que haya besos en donde se intercambie saliva, hay más protección. Y lo mismo para la gripa, hay menos gripa por ese intercambio de saliva. Eso está en estudio, pero parece ser que sí. Ya entendí, doctor, porque nuestro jefe nunca se enferma. Aquí a todos nos da gripa, nos da de todo, el jefe nunca. ¿Y César tampoco se enferma tanto? No, César sí anda bien, enfermo siempre. Sí. César sí. Yo pensé que él era de más defensas. Bueno, menos mal que sacaron rápidamente esa conclusión. Muéstrenle a César el estudio para que recupere su actividad sexual. Otro beneficio del sexo, nos mantiene bien concentraditos, ¿no, doctor? También nos mejora la atención. Es que genera serotonina y dopamina, que son productores de placer y de la característica que nos permite estar concentrados en lo que uno quiere. Es que cuando uno está preocupado, cuando uno está intranquilo, obviamente la capacidad de concentración es mínima. Pero el sexo produce tranquilidad, produce placer, entonces se facilita la concentración y hay más productividad laboral, hay más productividad intelectual. Eso es cierto. Doctor Boteman, muy amable, muchas gracias como siempre. Con mucho gusto, Darío. Un abrazo para todos. Son las 9:19. ¿Cómo le fue anoche a usted? Súper bien, ¿sabe? Sí. Uy, feliz, muy bacano el estreno. Ahí estamos. ¿Se llenó? Se llenó. ¿Full? Sí, pero igual es un teatro pequeño, es dedicado solo a la comedia, se llama La Comedia Teatro. Y ahí ¿Estuvo estamos. divertida? Sí, sabe que sí. Sí, fue muy aplaudida. ¿Sabe que sí? ¿Y fue Miguelito? Sí, sabe que sí. ¿Cuándo va?